sábado, ¿no? Como a las 8 de la noche. Estamos en la ciudad de La Paz. ¿Cómo está la ICP? ¿Tiene el hospital? Sí, tenemos ICP, pero no está disponible, porque el cardiólogo, el que hace la intervención, no está en su horario de trabajo. Y el paciente no puede pagarse. No puede pagarse y a pesar de que tiene su seguro, no puede pagarse, no disponible, ¿no? Tampoco le podemos trasladar a, no sé, o a Cocha, o a Santa, o a Chile, que muchos se van a Chile, o a Brasil, o algo así, ¿no? Entonces no puede, no está disponible, entonces este paciente igual lo fibrinolizamos. Entonces nuestra realidad es que la mayoría de nuestros pacientes se van a fibrinolizar por estos tiempos. ¿Ok? Entonces estos términos de puerta balón, puerta aguja, pueden, hemos visto que son eh, términos, conceptos un poco antiguos. ¿Ok? A ver, ¿qué más acá? Aquí habla un poco, ¿no? De los tiempos, cuánto se debe realizar la puerta electrocardiograma, 10 minutos. Puerta aguja, miren, 90. Puerta balón, esos son los tiempos de antes, el piloto y la meta. Y esto es lo que tenemos que saber, lo que está de verde. Por ejemplo, estos mexicanos han hecho su estudio, ¿no ve? ¿Cuánto hacían puerta electro, puerta aguja, puerta balón? Pero eso es su meta. Puerta electrocardiograma, menos de 10 minutos. Puerta aguja, en trombólisis, menos de 30 minutos. Puerta balón, para ICP, menos de 90 minutos. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? Esto es importante para el manejo de un paciente con infarto. ¿Podría repetir, buenas noches, perdón, ¿podría repetir los datos de reperfusión, por favor? Ok. Ausencia del dolor torácico, disminución del segmento ST más del 50% y arritmias de reperfusión. ¿Qué arritmia? Es el idioventricular. ¿Se acuerdan que hay FA, ¿no ven? Fibrilación, flatter, DBFB, y hay un ritmo que es el idioventricular. Tal vez podemos encontrar en YouTube, tal vez, a ver. ¿Qué vamos a encontrar en YouTube? Arritmia de reperfusión, vamos a buscar. Arritmia de reperfusión. A ver. Arritmias de reperfusión, dice. Cabe clase de terapia de reperfusión, arritmias en 15 minutos. A ver, esta parece que muestra. Ok, a ver, vamos a poner arritmias cardíacas de reperfusión. Vamos a poner con electro. Aquí está. Ritmo idioventricular acelerado. Ese es el ritmo de reperfusión o arritmias de reperfusión. A ver, otra. Aquí están los criterios de reperfusión, ¿no? Disminución del supradesnivel a los 90 minutos, 50% en la anterior, 70% en la cara inferior. Cambios en QRS, arritmia de reperfusión. Mira, ritmo idioventricular acelerado. 50%, pero también hay otras arritmias, ¿no? Bradicardia sinusal, FB, TB. Y aquí habla un poco de biomarcadores cardíacos. Eso, doctora. ¿Está bien, doctora? Sí, doctor, muchas gracias. Excelente. Bueno, ya estamos terminando. Perdón por comentarles esos datos. Ok, entonces a un paciente con infarto hacemos ese manejo, ¿no? Digamos, ICP primaria depende, ¿no ve? Depende si es de lugar, o si tiene tiempo. Y fibrinólisis, la mayoría de nosotros. ¿Ok? Muy bien. Ahora, acá la fibrinólisis, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ok. Esta fibrinólisis se evidencia o se valora qué tanto se ha desobstruido las arterias coronarias. Y aquí tenemos el famoso TIMI.
El TIMI es para valorar qué tanto de obstrucción tiene. Bueno, un grado 0 es la oclusión total. A ver, esto es mejor siempre con esquema. Aquí deberíamos de poner un esquema. Ok, aquí vamos a poner flujo TIMI, ¿no? Esto se hace por angiografía. Deberíamos poner, a ver, aquí tal vez con la imagen el GIF, puede ser, algo así, no me acuerdo. Hay una forma de valorar los flujos. ¿Dónde está? Con flujo TIMI vamos a buscar en YouTube para que ustedes puedan valorar cómo se valora, ¿no? Cómo está. Esto por angiografía. Ahí está. Este esquema está bonito. When we perform coronary angiography, it is important to assess coronary blood flow using the TIMI scale, thrombolysis and myocardial infarction. This scale was developed to assess coronary artery perfusion after the occlusion point in coronary angiography. This system is adopted for convenient standardization. No se escucha, doctor. Y ya está. Ya la vimos, ¿no? Entonces, básicamente es para ver qué tanto está obstruida los flujos TIMIs. Entonces, eso se evalúa después de la fibrinólisis. Y la valoración ecográfica nos ayuda a ver el TIMI para ver qué tanta eficacia tuvo la fibrinólisis. ¿Y con qué vamos a fibrinolizar? A ver, ahí va unas preguntas de la residencia que he visto en otros exámenes a nivel internacional. Por ejemplo, en nuestro medio tenemos la altiplasa, la tenecteplasa, creo que trae Farmédica, estos trombolíticos. Luego tenemos antes, en la residencia donde yo me he formado, solo teníamos estreptoquinasa, pero la estreptoquinasa tenía varias contraindicaciones. Por ejemplo, en los pacientes alérgicos y pacientes que no podían volver que tenían alergias y que no podían recibir durante cierto tiempo otra vez la estreptoquinasa. Entonces, hay muchos estudios, ¿no? Ustedes cuando ya estén en la residencia van a comparar los ensayos clínicos aleatorizados, comparando la altiplasa, la tenecteplasa con otros fibrinolíticos. Entonces, la mayoría de estos logra un flujo TIMI-3 para restaurar el flujo con este tipo de fibrinolíticos. Y aquí tenemos las contraindicaciones relativas en fibrinolítico. Cuando tú deseas pasar un fibrinolítico, estas
estos puntos debes de tomar, ¿no? Que el paciente no tenga un INR más de 2, que no tenga una cirugía reciente en menos de 2 semanas, que no tenga un paro cardíaco más de 10 minutos, diátesis hemorrágica, embarazo, trastorno oftalmológico hemorrágico, una HDA, una hipertensión arterial grave, ¿no? En estos casos no se les debe administrar tratamiento antipirenolítico. Y aquí tenemos las dosis, ¿ok? De la TPA, estreptoquinasa, RPA y la TNXT-plasa. En nuestro medio realmente usamos la alteplasa y la TNXT-plasa. Eso ya tenemos como evidencia y hay mucha evidencia científica que respalda con estos datos. Este algoritmo de Harrison, tenemos un paciente con infarto agudo de miocardio, ¿no? Que es elegible para repercusión. Y aquí tenemos dos escenarios clínicos. Paciente atendido inicialmente en un hospital con capacidad de ICP, ¿no? Digamos, estamos en la ciudad de Santa Cruz y el paciente puede pagarse o tiene un seguro internacional que le cubre la ICP. Entonces el paciente es enviado a un centro hospitalario para ICP. Entonces aquí debe de ser menos de 90 minutos. Esto son preguntas fuertes, o sea, preguntas detalladas. Entonces tienen que hacer su flashcard, ¿ok? Sí o sí, háganse esto, por favor. ICP primaria, para ICP en menos de 90 minutos, ¿ok? Ahora, luego tenemos el paciente atendido inicialmente en un hospital que no tiene capacidad de ICP, no lo tiene. Entonces, en este caso, la puerta aguja, ¿no? Tiene que ser menos de 30 minutos. Para ICP, ¿cuánto tiene que ser? 90 minutos, menos de 90 minutos. Para aguja, puerta aguja, menos igual 30 minutos. Posibles preguntas de examen. ¿Ok? En este tiempo, para pacientes, puede de que el ICP, digo que la trombólisis puede ser que no funcione, ¿no? Y hacemos ICP de rescate. Para eso tenemos otros puntos de corte para administrar. En estos escenarios clínicos, por ejemplo, y cuando ya se realiza la ICP primaria, vamos a tener esto, ¿no? Un paciente con angiograma diagnóstico, esto ya nos da el intervencionista. Si solo necesita tratamiento médico, si necesita PCI o si necesita cirugía de revascularización coronaria. Y aquí en la anterior clase habíamos visto, ¿no? Que por lo menos el paciente debe de ver sus comorbilidades, la estructura y sobre todo si tiene una enfermedad de 3 vasos, debe de ir a una cirugía de revascularización coronaria. ¿Okay? Y el tratamiento de la fase hospitalaria, el paciente tiene que pasar a una unidad coronaria, sobre todo para prevenir las arritmias y otras complicaciones mecánicas, la actividad, la dieta, que esto ya lo pueden leer, y los cuidados de ritmo intestinal, la sedación, sobre todo con clonazepam alprazolam suficiente, porque la lorazepam, diazepam, les puede dormir e incluso radicalizarlos. Ya habíamos comentado de los antitrombóticos, ¿okay? Los antiagregantes plaquetarios, la aspirina y el clopidogrel para nuestro medio, ¿okay? Entonces acá tenemos otros, ¿no? Los inhibidores de ADP-P2Y12, los inhibidores de la P2Y2, principalmente clopidogrel en nuestro medio, y van a encontrar muchos estudios o ensayos clínicos que incluso el prasugrel en diferentes escenarios clínicos es superior al clopidogrel en varios desenlaces. Lo mismo pasa con el ticagrelor. Y después los anticoagulantes que les había comentado, ¿no? La enoxaparina o la heparina con las dosis que ya comentamos. Por ejemplo, yo les había comentado que la heparina en IB es de 60 unidades internacionales por kilogramo peso. Recuerden que les comenté 5.000 unidades, ¿no? Pero Harrison nos refiere 4.000 unidades. Pero pues un poco difícil calcular, ¿no? Por ejemplo, un CC tiene 5.000 unidades internacionales de heparina sódica. ¿Okay? Pero esta es la dosis que nos dice Harrison, por si acaso, esto para el examen. Lo que yo les había comentado es un poco práctico. Y seguida de una infusión inicial a 12 unidades kilogramo hora. ¿Esto cómo se prepara? Agarras una solución fisiológica de 100 ml más un frasco. El frasco viene de 25.000 unidades internacional. Eso va administrando por una bomba de infusión y tienes que tener un control, ¿no? La heparina, ¿con qué se monitoriza? Con la TTPA. Y esta debe estar en 1.5 a 2 veces de la cifra normal de la referencia del TTPA para hacer que se encuentre tu paciente antes de iniciar la heparina en infusión. Dentro de los anticoagulantes también está la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, la bivalurida, la enoxaparina como tal y la endaparina. En otros escenarios clínicos en otros países, pues algunos otros coagulantes se han demostrado que es superior a los otros, por eso también se utiliza. Luego tenemos los beta bloqueadores adrenérgicos. Les habíamos comentado aquí el de elección es el metoprolol, ¿okay? El metoprolol.
Entonces, sobre todo para disminuir el consumo de oxígeno y sobre todo las arritmias. Y para evitar el remodelamiento cardíaco, tenemos los inhibidores del sistema de adenina, angiotensina, aldosterona. Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más en cuanto al manejo? Aquí tenemos el resumen, ¿no? Del síndrome coronario agudo, paciente con alerta hemodinámica, preferiblemente menos de 60 minutos, y las complicaciones y su tratamiento. Dentro de las complicaciones está la disfunción ventricular. El paciente, como se ha infartado, el ventrículo izquierdo no hace buenas sístoles, ¿ok? Entonces, esto puede ser generado por un remodelamiento ventricular, que es la remodelación. Entonces, este remodelamiento ventricular, ¿a qué puede llevar si el paciente sobrevive a una insuficiencia cardíaca? También el ventrículo izquierdo puede dilatarse, puede crecer, ¿no? Y esto compromete la parte hemodinámica y el paciente llegar a una insuficiencia cardíaca. Entonces, a todos los pacientes que tienen una FEBI menos del 40% están indicados a administrar los IECAS o los ARAS. Valoración hemodinámica. Y esto pasa en urgencias, ¿no? O en la terapia intensiva. Los signos clínicos, si el paciente tiene estertores pulmonares, es fallo del BI, lo mismo los sonidos, el tercer y el cuarto. Para el paciente que está en un paciente que está entrando en insuficiencia cardíaca o choque cardiogénico. Para esto tenemos 4 grupos. Entonces llega el paciente a la urgencia. ¿Qué clip tiene? No, lo primero, en un paciente con infarto. Estos clip Kimball se clasifican en 4. Aquí tienen ustedes una radiografía. Y como alguien en el inicio de la clase dijo, ¿cómo es el edema de origen cardiogénico? En forma de alas de mariposa. Miren, en forma de alas de mariposa. Entonces, la clase 1 es que el paciente no tiene signos de congestión pulmonar. El pulmón está limpio. Y el paciente pues no tiene disnea, está saturando bien, ¿no? Tranquilo. Paciente de clase 2 es un paciente con falla cardíaca moderada. El paciente, si la auscultas, tiene escasos estertores crepitantes y subcrepitantes en ambas regiones infraescapulares. Clase 4 ya es una insuficiencia cardíaca grave. El paciente dice, doctor, doctora, no puedo respirar. Me falta aire. Están a punto de hacer un paro, ¿no? Entonces aquí está la mortalidad aumenta. En un paciente con Kimball 4, el paciente ya está en shock cardiogénico. Datos de hipoperfusión, presión arterial sistólica menos de 90, confusión mental, oliguria, ya no puede tener diuresis y demás. Entonces, está grave. ¿Okay? Los pacientes también pueden generar hipovolemia, ¿no? Estado de choque cardiogénico, el infarto del ventrículo derecho, el 33%, que son todos los infartos infraposteriores. Y aquí tenemos datos clínicos de falla cardíaca derecha, como en el caso clínico, distensión de la vena yugular, signo de Kussmaul, hepatomegalia, puede no tener hipotensión. Entonces, ahí está el manejo. En un paciente con infarto del ventrículo derecho, lo primero es optimizar el volumen, optimizar la precarga, siempre, siempre. Después, aquí nos dicen disminución concurrente de la presión de enclavamiento pulmonar. Esto se maneja con el catéter de la arteria pulmonar. Vamos a imaginar, con eso termino la clase. Aquí tenemos, aquí nosotros introducimos por la vena yugular interna. El catéter va a la vena cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, y aquí a la arteria pulmonar se clava el globito. Entonces, aquí tenemos un valor que es la presión de oclusión de la arteria pulmonar. ¿Ok? Entonces, una presión de oclusión de la arteria pulmonar que esté mayor o igual a 18 milímetros de mercurio, nos decimos que el paciente tiene un edema agudo pulmonar de origen cardiogénico. Por eso acá nos dicen disminución concurrente, ¿ok? Poco a poco. ¿Cómo nos vamos a guiar que el paciente le falta volumen con la presión de oclusión de la arteria pulmonar? Aunque actualmente no todas las veces instalamos el PAC, ¿no? Que es el catéter de la arteria pulmonar. Más o menos nos guiamos mucho por la ecocardiografía, sobre todo la relación E'. Obviamente estos ya son datos de cardiología. ¿Okay? Ahora, las arritmias. ¿Por qué un paciente se muere? Por arritmias, habíamos dicho, ¿no? Por disfunción de la bomba, por complicaciones mecánicas. ¿Por qué se genera la arritmia? Porque se activa el sistema nervioso autónomo, sobre todo la parte adrenérgica. Alteraciones electrolíticas, esto es clave. Importante, sobre todo, controlar los niveles de potasio. ¿Okay?
zonas de conducción. Por eso generan arritmias. Latidos prematuros, no necesita tratamiento. Y los que fallecen, ¿por qué fallecen? ¿Por qué tipo de arritmias? Por taquicardia y fibrilación ventricular. ¿Okay? Entonces, ¿qué es de la taquicardia ventricular sostenida? Esto depende, ¿no? A todo paciente que no tiene presión arterial, esto ya lo aprenden en la CLC, básicamente se desfibrila. ¿Okay? Para un paciente que está en taquicardia ventricular sostenida, ahí indicada la miodarona, el bolo es de 150 miligramos en 10 minutos y seguirá una infusión de 1 miligramo minuto durante 6 horas. Posteriormente a 0.5 miligramos. Esto ya van a aprender en la residencia, ¿no? Cómo se administra, las dosis, etc. Y procainamida en nuestro medio casi no lo utilizamos, ¿no? Pero sí nos ayuda mucho la miodarona. Es clave. ¿Qué más? La taquicardia y la fibrilación ventricular, cuando tienen este ritmo, el paciente no tiene pulso, nosotros desfibrilamos. ¿Ok? Desfibrilamos. ¿Cuál es la diferencia, señores, para ustedes, entre desfibrilación y la cardioversión sincronizada? ¿Cuál es la diferencia? Todos los que me han hecho Cuando el paciente está muerto, y cardioversión es para corregir esa arritmia que tiene. A ver, está bien, muchas felicidades, doctor. ¿Algún otro comentario un poquito más sofisticado? ¿Cuál es la diferencia entre desfibrilación y cardioversión sincronizada? Desfibrilación no es un choque eléctrico que reinicia el sistema del corazón, y cardioversión es que modula para que sea más sincrónico el latido. ¿Algún otro más? Es en los ritmos, entonces, Doc. Cuando el paciente está muerto, solamente tenemos dos ritmos desfibrilables en un par, que es DB y FB, ¿no? Y la cardioversión aplica bastantes otros ritmos que presenta el paciente, ¿no? Doctor, buenas noches. A ver, doctora, dale. Cardioversión es cuando se realiza con fármacos y la desfibrilación es con el desfibrilador. Ya, a ver. Otra característica de la cardioversión es que hay que hacerlo de manera sincrónica, específicamente en los QRS. Y el desfibrilador, bueno, en la desfibrilación no es de manera general, no solamente en el QRS, no específicamente en eso. Bien, doctora, felicidades. Nada más ahí voy a corregir en vez del QR en la onda R. Entonces, ya con eso termino. Perdón por entender. Un paciente, las arritmias desfibrilables, no pregunta de examen. ¿Cuáles son las arritmias desfibrilables? Esto no puede no saber, ¿no? Este es clave. No pueden olvidar. Para cualquier médico, sea general, oftalmólogo, los ritmos desfibrilables, tenemos la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Es decir, yo agarro, sujeto el aparato, el desfibrilador, ¡pum!, suelto, 150 joules, 200 joules, suelto. Lo sientes en paro cardíaco. ¿Ok? Esos son los 4 ritmos de paro cardíaco. Las otras no desfibrilables, la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Solo hago compresiones. ¿Ve? Compresión, adrenalina, compresión. Listo. Aquí hago desfibrilar. La electricidad, la descarga que voy a hacer va a entrar en cualquier parte. Cualquier parte va a entrar. Ya sea en FTB o FB, cualquier parte del electrocardiograma. Mientras que la cardioversión sincronizada, sincronizada. ¿Con quién voy a sincronizar? Con la onda R.
está indicada para arritmias supraventriculares que estén con inestabilidad hemodinámica. Por ejemplo, una fibrilación auricular. Tengo un paciente que está con fibrilación auricular y está hipotenso. Entonces hago la cardioversión eléctrica. ¿Y en dónde va a entrar? En la onda R, cardioversión sincronizada en electrocardiograma. Va a entrar en la onda R. Miren, este electro. Miren, aquí está sincronizando. En el aparatito se pone sincronizar. ¿Y con quién sincroniza? Ustedes ven la imagen acá. Con la onda R. Entonces en la onda R va a entrar la cardioversión eléctrica. ¿Y en quiénes? Por ejemplo, en fibrilación auricular con inestabilidad hemodinámica. Flutter auricular. Mira, aquí, flutter auricular. Y en taquicardia ventricular hemodinámicamente estable, y utilizamos otros manejos. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre desfibrilación y la cardioversión, señores. No pueden equivocarse. Por ejemplo, aquí dicen, ¿no ven? Taquicardia y fibrilación ventricular. Y aquí ponen descarga no sincronizada. Por eso es no sincronizada. ¿Qué es acá? Desfibrilación, señores. Desfibrilación. Entonces aquí vamos a anotar desfibrilación. Ahora, saliéndome del tema, cuando hay una fibrilación auricular, flutter auricular, taquicardia supraventricular por entrada infranodal, en pacientes con hipotensión, y es cardioversión sincronizada.